En este programa de hoy comenzamos con Malambo y seguimos con algo argentino, un homenaje muy importante. Pero primero vayamos a la fuerza del Malambo, al buen zapateo de este grupo. Falleció hace un tiempo Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más importantes de este planeta, y nosotros le queremos hacer un homenaje, recordarlo por su vitalidad, por todo lo que hizo para el fútbol. Jorge Pica conversa de esas cosas. Esta mañana, mientras con el director de este programa discutíamos cómo hacer lo que vamos a hacer, no hay forma de evitar hacerlo, valga la redundancia, de alguna manera. Siendo un programa latino, no podemos no dejar hablar de Maradona. Pero hay muchas formas de entrarle al tema, y fundamentalmente si uno es argentino y es una persona con conciencia de lo que está pasando en forma general, en forma social, en forma política, en forma económica, en forma intelectual inclusive. Hago un poco de memoria y me vienen una fila de nombres y se me plantan delante. Nombres que en algún momento fueron de mi admiración, inclusive lo siguen siendo. Tratando de ser cronológico, Alberto Cortés, Daniel Rabinovich, Marcos Mustok, dos puntales del grupo Lelutier, para aquellos que no están
muy concentrados en la cultura argentina. Y el papá de Mafalda, Quino, y dos componentes fundamentales del glorioso grupo argentino que recorrió el mundo y llevó el nombre de Argentina hasta los lugares más insondables. Estamos hablando de los chalchaleros. Y la lista todavía es mayor, pero llegamos a lo inesperado, a que la lista se agranda con el nombre de Diego Armando Maradona, insólitamente, inesperadamente, y con los otros ejemplos hemos perdido gente genial con un instrumento en la mano, hemos perdido sonidos que son irrecuperables para nuestra cultura y otras culturas del continente y del mundo. Con Diego hemos perdido una especie de magia que no conocimos nunca, especialmente para aquellos que no tenían la costumbre de ir todos los fines de semana a un estadio de fútbol. Por supuesto que conocemos a Pelé, conocimos a Di Stéfano, por lo menos a través de videos, pero faltaba la aparición del mago. Este mago fue algo muy especial. Le hemos visto hacer cosas increíbles que las vamos a recordar siempre. Estamos hablando, por otro lado, de un hombre lleno de defectos, como cualquier hombre, un hombre que trató de superar todo el tiempo su destino de haber nacido en un barrio de emergencia, donde faltaba hasta el agua corriente. Y lo tuvo todo, lo tuvo absolutamente todo y lo ganó él, no se lo regaló nadie. Pero estoy tratando de no hablar de lo que más se conoce y de lo que todo el mundo ha escuchado y va a escuchar hasta el hartazgo. La maravilla con una pelota entre las piernas, su forma de escapar de las defensas, sorprendiendo a todo el mundo, inclusive hasta él mismo, y a veces lo vemos festejar algún gol sorprendido de que salió lo que él pensó en una forma casi instantánea. Todos los nombres que he recordado y que han desaparecido, y en este momento histórico en el que todo parece derrumbarse, parecería ser que en el particular caso de Argentina, el derrumbe más importante viene por el lado cultural. Aquellos que somos argentinos y como quien les habla tienen la responsabilidad de mantener un micrófono abierto y bien usado, vamos a tener un gran trabajo dentro de muy poco. Porque vamos a tener que hablar de lo que aparentemente ha dejado de existir. La memoria es necesaria para intentar nuevos vientos, cambiar lo que está mal, las direcciones hacia dónde vamos, pero el hacerlo con responsabilidad frente a la hecatombe económica, cultural, social, filosófica, esto es una mezcla extraña entre un terrorismo que nunca conocimos antes, la debacle económica de la mayoría de los países y la falta de
filosofía y hasta honestidad y decencia en llevar adelante un ideal, no necesariamente un plan económico. Todo está trenzado entre sí, no lo podemos despegar y aislar aquello que simplemente nos parece más importante. Pero la incapacidad que yo siento, y perdón por usar un sentimiento personal como una bandera envolvente de todos estos conceptos, pero creo no equivocarme. En este momento no creo que tengamos la capacidad de poder generar en el medio de esta hecatombe social, sociopolítica económica, tratar de generar nuevos valores que nos permitan tapar los agujeros que van dejando todas estas desapariciones. Porque, hablando esta mañana con Osvaldo, le decía que a veces no son nombres, no son ya seres humanos. Hace un rato largo que son baluartes, ejemplos a seguir, algo de donde aferrarnos para dar un paso más sin caer definitivamente en un abismo. Un abismo que no va a ser definitivo porque también hablábamos de esto. Por ahora no se ha demostrado lo contrario. Como decía Lavoisier, nada se pierde, todo se transforma. Y en la transformación de las cuales somos testigos e intérpretes de esta película, que ni siquiera conocemos el guión, lo vamos conociendo en la medida en que marchamos. No sabemos si en este momento, para volver al tema, están haciendo otro Maradona o ya nació. No sabemos si estos músicos nombrados, estos cerebros, gente pensante. Argentina ha perdido a sus 3 baluartes más importantes en cuanto al pensamiento. Julio Cortázar, Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges. Otros países por la mitad de esto desaparecen. La Argentina se sostiene milagrosamente y si bien es un orgullo, porque esto lo está haciendo un montón de gente que a lo mejor no conocemos, no vemos cotidianamente, pero están ahí luchando para lograr lo que a veces se logra individualmente. Ojalá que esta máquina de producir genios no pare. Porque en definitiva, a nosotros los argentinos y a algunos otros compañeros de la comarca, les está pasando más o menos lo mismo, o ya les pasó. Se quedaron huérfanos de representantes y todo lo que genera el movimiento cotidiano alrededor se choca de frente con el narcotráfico, la corrupción económica, la corrupción política. Quien les habla cruza los dedos, que es una forma de decir muy sudamericana, esperando que esto cambie, colaborando de la forma que mejor conocemos para que esto cambie. Y vamos a seguir esperando, no necesariamente callados y como testigos visuales, sino participando y tratando de empujar un carro en el que de alguna u otra manera estén subidos los mejores de los que quedamos. Perdón por la autoinclusión. Maradona nos dejó. El recuerdo no nos va a dejar nunca. El buen fútbol, tema de una conversación, nos va a llevar constantemente de cajón al ejemplo de Diego, por más
que existan ya otros valores, como Messi, por ejemplo, o el portugués. Ojalá la próxima aparición en este programa de quien les habla sea un poquito más esperanzadora, con un poco más de humor, y que todo se mejore, incluyendo la maldita pandemia. Nos vemos en la próxima exposición de Canadá Latino. Maradona estuvo una vez en Toronto, jugó un partido de fútbol, era 1996, y ese amistoso fue filmado por Canadá Latino. De allí extraemos unas jugadas de Maradona. Disfrute de ese extraordinario jugador. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, El licenciado Costa nos habla de una mejor manera de vivir. La promesa de la palabra de Dios está en Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. El presidente norteamericano Theodore Roosevelt sentía una profunda pena porque tenía su vista muy defectuosa. Siempre debía llevar consigo 2 pares de anteojos, uno para ver de cerca y otro para ver de lejos, con la consiguiente molestia cada vez que debía cambiárselos. Pero llegaría el día cuando se pondría contento por el problema de su vista. Y efectivamente, en una ocasión un enemigo le disparó un tiro de revólver y lo hirió de tal manera que debió ser hospitalizado con una herida en el pecho. Después de extraerle el proyectil, el cirujano se lo mostró y le dijo: «Señor presidente, el tiro iba dirigido a su corazón, pero el estuche de sus anteojos que usted guardaba en el bolsillo de su chaleco desvió el curso de la bala y le salvó la vida». Y cuando el presidente escuchó estas palabras del médico, dijo en voz alta: «Oh Señor, ¿y yo que creía que era una desgracia cargar siempre con mis anteojos y los estuches?». También a nosotros, la vida corriente puede someternos a circunstancias adversas que nos induzcan a maldecir nuestra suerte. Puede ser una enfermedad, una desgracia familiar, alguna insuficiencia congénita o cualquier otro tipo de contratiempo. Pero como en el caso de Roosevelt,
eso que parece una maldición o nuestra maldición puede ser canalizado precisamente para nuestra bendición. Y aunque no comprendamos la razón de tales circunstancias, en medio de ellas podemos confiar en Dios. Una autora cristiana declara: Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio. Es decir, quienes dependen del Altísimo admiten que detrás de lo bueno y también de lo malo que experimenten, hay siempre algún propósito por el cual Dios lo ha permitido. Por lo tanto, el cristiano, más que abatirse o darse por vencido ante la prueba, procura descubrir con fe un camino hacia la victoria. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Sarah's Bakery les desea muchas felicidades en sus fiestas. Sarah's Bakery, Baking the Difference. Disfrute sus delicias. 4000 Steeles Avenue West, Unit 25, Woodbridge. En el país de Nueva Zelanda se juega mucho al rugby y generalmente ganan el campeonato o estar muy cerca. Ese equipo de rugby hace un homenaje a Maradona muy especial. No se lo pierdan y nos vemos en la próxima de Canadá Latino. Que lo pasen muy bien. This is a jersey that the All Blacks have signed with the name Maradona on it. It's a great gesture. They're asking the Pumas to respect that. And obviously, it's a sign of sympathy as well for their loss.